Directivo Estatal, nuestro presidente Carlos Rochín Álvarez, así como también de nuestra secretaria general Dorita Salazar. Daremos inicio con esta interesante ponencia que nos hace el favor de traernos el día de hoy nuestro amigo Alexis Guzmán, que dicho sea de paso, Rochín no me habló. Hay un micrófono prendido, si nos pudieran ayudar apagando su micro. ¿Listo? Perfecto. Continuamos. Entonces, pues para nosotros es un gusto el tenerlos aquí el día de hoy. Y desde luego con un tema que, además de que es interesante, comentar también que es un tema que Alexis Ariel Guzmán de la Luz pues conoce particularmente por una condición propia que él nos explicará, pero que desde luego me permitiré leer su semblanza y desde luego posteriormente otorgarle el uso del micrófono para que nos haga su exposición y darle la más cordial bienvenida también a Alexis. Alexis Ariel Guzmán de la Luz nació en el estado de Oaxaca y radica en Baja California Sur desde el año 2014. Estudiante de la licenciatura en Derecho por la máxima casa de estudios del Estado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Funge como vocal representante de la sociedad civil en la Junta Directiva del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud desde el año 2017. Entre sus logros más destacados resalta la medalla al Premio Estatal de la Juventud en la distinción Aportaciones a la Cultura Política y a la Democracia en el año 2017, entregada por el H. Congreso del Estado, así como su cargo como diputado juvenil en el octavo Parlamento Juvenil denominado Para que la Juventud se Exprese en diciembre del 2015. En su carrera como orador destaca haber sido finalista nacional en la disciplina de oratoria en el 28º Festival Nacional de Arte y Cultura de CECIT, tras haber resultado campeón municipal y estatal. Dentro de su vocación de orador se encuentra la formación de nuevas promesas de la oratoria, siendo asesor y maestro de jóvenes interesados en la expresión oral y la argumentación, lo que le ha valido su trascendencia en el ámbito de la participación cívica de la juventud. Ha sido reconocido por sus participaciones en oratoria por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Dávez. Sin más, comentarles antes de otorgarle el micrófono a nuestro amigo, comentarles que pondremos la liga para la encuesta, desde luego, y que habrá una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan participar. Bienvenidos nuevamente y sin más, amigo, te doy la más cordial bienvenida y te cedo el micrófono, Alexis. Muchas gracias primero a todos y cada uno de ustedes por permitirse estar en esta ponencia encaminada a un tema que nos gusta mucho y que me gusta enfocarlo también por la importancia que tiene para nuestro país y para nuestro estado. También agradezco al Comité Directivo Estatal de Acción Nacional por invitarme a participar en esta ocasión y al Instituto Electoral, tanto estatal como nacional, por la cuestión de abrir espacios de expresión para que nos sigamos planteando nuestras ideas y nuestros pensamientos y además generando propuestas con ciudadanos del municipio y de todo el estado, incluso con personas de todo el país. El tema en el que hoy les voy a hablar a manera de conferencia es la inclusión de las personas indígenas en el proceso electoral. Aquí pueden ver un poco de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta conferencia. Primero vamos a empezar con qué es una comunidad indígena. Si bien es cierto, a lo largo de nuestro país existen un montón de comunidades, existe la diferenciación entre comunidades mestizas y comunidades indígenas. Todos los estados americanos que tenían población antes de que llegara la conquista, tienen hasta la fecha un sector poblacional que sobrevivió a esa conquista. A esos sobrevivientes de aquel proceso histórico se les considera personas indígenas. Y las comunidades indígenas son las poblaciones y las sociedades que se crearon con estas personas. ¿Cuáles son sus características fundamentales? En primer lugar,
la lengua. Las comunidades indígenas cuentan con una manera de expresarse que es distinta a la de los demás. En nuestro país existen 62 lenguas y 68 comunidades indígenas. ¿Por qué hay 62 lenguas y 68 pueblos? Porque a lo largo de la historia se han ido extinguiendo algunas lenguas, ya sea por la discriminación que sufren muchas personas al momento de hablar su lengua, o porque deciden migrar a otros lugares y olvidan lo que aprendieron en su comunidad. Existen 364 variantes, 364 maneras de hablar esas 62 lenguas. Y después, otra característica fundamental de estas comunidades es la vestimenta. Desde una persona tarahumara a una persona rarámuri que viven en el mismo estado, hay diferencia entre la manera en que se visten, al igual como la vestimenta de los mixtecos. Y esa es una diferenciación entre las comunidades, ya sea a lo largo de sus estados o incluso también de la región del país en la que se encuentren. Y por último también existen más características, pero me gusta mencionar las primeras tres: las costumbres, la cosmovisión, cómo ven el contexto social, el contexto histórico y el contexto natural en el que viven. Muchas veces personas que no pertenecen a las comunidades indígenas señalan que la cosmovisión se lleva a cabo el amar a la tierra, el amar a la naturaleza, porque es el contexto en el que viven. Pero la mayoría de las civilizaciones de nuestro país, las comunidades indígenas, amamos a nuestra tierra porque nuestras creencias está que procedemos de ella, pues. Y con ella vamos a terminar en su debido momento. Ahora bien, una persona indígena. ¿Por qué me gusta o por qué señalo la diferenciación entre una persona indígena y una comunidad indígena? Porque no toda persona indígena pertenece a la comunidad o pueblo originario. Por ejemplo, existen personas también que viven en comunidades indígenas y no por eso forzosamente tienen el estatus o la ascendencia de una raza originaria de nuestro país. Ahí podemos ver a Yalitza Aparicio, una de las personas indígenas que más ha destacado en los últimos años. Y aquí me gustaría hacer una pregunta al público que está con nosotros, para que veamos la magnitud de las cosas y del posicionamiento de las personas en los temas indígenas a lo largo de nuestra República Mexicana o de nuestro estado. ¿Quién me puede mencionar a 3 personas líderes a nivel nacional que tengan la causa indígena, pero fuertemente? Si gustan, pueden prender su micrófono quien desee contestar. Buena pregunta, ¿eh? Me dejaste pensando. ¿Puedes repetir la pregunta, Alexis, por favor? Sí, que si me podían mencionar a 3 personas que se dediquen al fortalecimiento de las comunidades indígenas, pero que sean reconocidos a nivel nacional. Hay uno que es de los vecinos de enfrente. No me acuerdo el nombre, Tenoch o Enoch, algo así. Hace poquito le dieron un premio. Iba a decir que fue premio también Nobel de la Paz, pero ella no es mexicana. Rigoberta Menchú, pero no es mexicana. ¿No? Y la misma Aparicio, ¿no? Sí, la misma Yalitza Aparicio a los Aparicio, últimos años. Uh-huh. ¿A qué voy con esta pregunta? No voy directamente a probar qué tanto conocen sobre ustedes sobre las comunidades indígenas, sino qué tanto se preocupan las personas en general por el empoderamiento de las personas indígenas en nuestro país. Hemos visto una escasez de liderazgo en estos temas y por ello el agradecimiento al Instituto Electoral por estos espacios para distintos grupos vulnerables. En este caso nos toca de la comunidad indígena y afromexicana, que por cierto, no lo mencionaba, pero yo soy nacido en la comunidad mixteca de San Sebastián Ixcapa, en el estado de Oaxaca, y también soy reconocido por la parte de la comunidad afromexicana.
Entonces, ¿qué tenemos que sacar de este análisis que hemos realizado en conjunto? Que hace falta que los mexicanos, no solo las personas que pertenecen a la comunidad, sino todos los mexicanos en general, nos enfoquemos en esta problemática también. Y las personas que ya no están en su comunidad, lo que mencionaba ahorita con las personas indígenas, se dan cuenta que hay una falta de interés. Incluso ellos mismos pierden el interés en su comunidad y se empiezan a dedicar a otros roles encaminados a su contexto social en el momento actual en el que viven y dejan en el olvido a sus comunidades. Precisamente Baja California Sur es tierra de migrantes. Nuestro estado fue creado por migrantes desde un principio y hoy más que nunca debemos de ver que los migrantes somos gran parte de la población, entre migrantes e inmigrantes. ¿Cuántas veces no hemos visto que incluso la parodia de un gentilicio entre personas de otros estados llega a ser burla, pues? Por ejemplo, en lo personal, yo que soy nacido en el estado de Oaxaca, la manera despectiva en la que se nos menciona a nosotros es, por ejemplo, Oaxaco, que los oaxaqueños no todos somos indígenas, pero muchas personas creen que sí. Es importante que poco a poco vayamos nosotros mismos con intención, investigando qué verdaderamente puedo hacer yo, pues en lo particular como indígena, y qué puede hacer una persona que no lo es. La población indígena en Baja California Sur está creciendo constantemente por la migración que existe desde los estados del sur y de otras partes como el norte, que vienen a Baja California Sur buscando una mejor oportunidad de vida. En los campos agrícolas se puede observar cómo se forman comunidades de personas que, si bien es cierto, son indígenas, pero no son una comunidad indígena como tal. ¿A qué voy con esto? Se juntan 5 personas tarahumaras, 5 personas mixtecas, 5 zapotecas y hacen una comunidad. Pero esta comunidad no cuenta con las características de una comunidad indígena como tal. Es decir, no tienen la misma lengua, no tienen la misma vestimenta, no tienen las mismas costumbres ni la misma cosmovisión. ¿A qué voy con esto? Que gracias a la resolución del IE, hoy aquellas personas indígenas que, si bien es cierto, tenían una oportunidad de participar en sus comunidades, hoy ya lo pueden hacer directamente en un proceso electoral en Baja California Sur porque se les tenía verdaderamente olvidados. Y aquí voy a la siguiente parte del análisis. El derecho a la libre determinación de los pueblos, que se encuentra fundamentado en el segundo constitucional párrafo B. Sí, todas las comunidades tienen derecho a autogobernarse, autoadministrarse y también tienen el auto de impartir justicia. Pero en su comunidad, ¿qué pasa con las personas que ya están en Baja California Sur? Ya no son parte de su comunidad, ya no están respaldados por el segundo constitucional. Y aquel artículo que buscaba defenderlos, hoy por hoy, es una de las partes que también lo vulnera. Porque ahora sí que, como quien dice, no es ni de aquí ni de allá, debido a que no tiene las posibilidades. A veces, bueno, muchas veces he visto personas que no saben ni hablar el español. Y pues, si bien es cierto, la Constitución en general nos da el derecho a participar en un proceso democrático, ¿cómo aquella persona que no sabe hablar el español va a empezar a incursionar en un proceso de esta magnitud y de este tamaño? Hay barreras tanto sociales como académicas, incluso económicas también, que se contraponen a los intereses de las comunidades y de las personas, que muchas veces el artículo que lo buscaba empoderar lo termina vulnerando. Ahora bien, al momento en que se crea una comunidad, se les brinda a estas personas la cuestión de acuerparse. Y yo siento que esa es la parte fundamental que logró observar el IE al momento de darles el empoderamiento a través de esta resolución. Pero
tengo que hacer la observación desde el punto de vista de las poblaciones indígenas. La cuestión de darle la oportunidad de participar a las comunidades indígenas, bueno, a las personas indígenas en el Estado y obligar a partidos políticos a que por lo menos tengan un candidato de alguno de los grupos vulnerables, vino antes de lo que yo considero muy importante, que es la capacitación de las personas, que más abajo lo van a ver en las propuestas. Las legislaciones en nuestro país, hasta hace muy poco, se han hecho en conjunto. De todos somos iguales, todas las comunidades indígenas se toman como una sola. Es decir, dicen los indígenas. Esto no es así, como ya lo mencionaba, hay 68 pueblos, cada uno diferente, incluso las comunidades que pertenecen a la misma raza, a la misma civilización indígena, que tienen la misma cultura y a lo mejor el mismo lenguaje, varían. Tan es así que de las 62 lenguas hay 364 variantes. Incluso comunidades del mismo estado varían las creencias y los pensamientos. Voy a poner un ejemplo. En mi estado natal, en Oaxaca, la comunidad de Tlaxiaco, que se encuentra en la Mixteca Alta, que son raza mixteca, no tienen la misma costumbre y el mismo mixteco, que es mixteco alto allá, que en Pinotepa Nacional. En Pinotepa Nacional se habla el mixteco bajo, e incluso la vestimenta cambia. O sea, personas que pertenecen a lo mejor a la misma raza indígena, no siguen los mismos lineamientos ni las mismas características, y por ende no tienen las mismas necesidades que cubrir. Y entonces la legislación, al momento de que engloba a todos como comunidad indígena, pues no está viendo los puntos especiales que tiene que cubrir. Voy a poner un ejemplo de una legislación que se está analizando desde ayer en el Senado de la República, de un gran amigo mío de Maya, del estado de Campeche, de Japolchen. Él hablaba en sus análisis sociales y laborales y sobre todo naturales sobre una necesidad de una ley apícola en Campeche. Entonces su idea se toma a nivel nacional, pero por ejemplo aquí en Baja California Sur no tenemos las mismas características tanto de naturaleza como de suelo y sociales y sobre todo de actividades económicas, como si las tienen en Campeche. A lo mejor aquí una actividad apícola no es la principal que genere ingresos en nuestro estado, pero allá sí. De igual manera, las leyes que se están implementando de reforzamiento a los textiles, para otros estados como Oaxaca y como Guerrero, y también como Campeche y Yucatán funcionan, porque las comunidades indígenas se dedican a hacer textiles, y aquí en Baja California Sur no. En Baja California Sur las comunidades indígenas, bueno, las personas indígenas que llegan de otros estados, pues se dedican a las actividades económicas primarias. Entonces yo siento que estas legislaciones, como lo hace el IE, tienen que ser estatales, pero también tiene que haber un análisis de qué es lo que están haciendo estas comunidades y en qué se están desarrollando. No solamente dar el permiso primero y obligar a partidos políticos a que participes sin antes haber hecho ese estudio. Pues. Se buscó la solución al problema sin estar enterados como tal cuál era el verdadero problema. Hay una observación para el instituto. Otro punto en especial que va muy encaminado a esto es que se nos encerró tanto en una burbuja de no vamos a discriminar. Y yo creo que no es solamente de las comunidades indígenas, sino de todos los grupos vulnerables en general. Se nos encerró tanto con el hecho de no querer discriminarnos que se nos dejó de incluir de la mejor manera. Al momento de decir, no vamos a generar estas políticas públicas o estos proyectos con ellos porque los podemos discriminar y luego va a venir la Corte Interamericana debido a los tratados internacionales que tenemos y nos van a imponer alguna reforma constitucional otra vez, ¿no? Cosas como esa. Y ¿sabes qué? Los pueblos indígenas allá están, déjalos con sus costumbres, con sus lenguajes y con sus formas de administrarse, de gobernarse y de impartir justicia, y nosotros seguimos acá de este lado. ¿Y qué pasa con las personas indígenas? De nuevo vuelvo a la pregunta, que salen de su comunidad, que quieren integrarse, pero ya no pueden porque no están familiarizados con los mecanismos para verdaderamente participar, porque a lo mejor
están acostumbrados a que en su comunidad exista un venerable consejo de ancianos que los respalde siempre, están acostumbrados a pedir permiso incluso para sembrar, cosa que en una sociedad como Baja California Sur no es necesario, no tiene que generar un venerable consejo de ancianos y él a lo mejor está esperando esa oportunidad porque no conoce como tal y no nos hemos encargado nosotros como ciudadanos de dárselo a conocer. Ahí se encuentra la responsabilidad de nosotros también de ver la problemática. Nos corresponde visibilizar los problemas para juntos encontrar las soluciones. Ahora sí que no solo es señalar con el dedo, sino también hacer el análisis correcto y aportar a la medida de nuestras posibilidades. No pido que de aquí salga la próxima Rigoberta Menchú, ¿no? Pero sí solidarizarnos con la causa, no solo de las comunidades indígenas, sino de los demás grupos vulnerables. Como ya lo mencionaba, en Baja California Sur tenemos asentamientos indígenas mixtos de muchas comunidades de origen. Es muy importante la resolución del IE para, en primer lugar, garantizar el derecho de participación de las personas indígenas que no forman parte de su comunidad actualmente. Y segundo, de los asentamientos como los que pues, ya hay en Baja California Sur, en las zonas rurales, que si bien es cierto, están compuestos con personas indígenas, pero no están en su contexto social ni en el ámbito verdadero de desarrollo al que ellos están acostumbrados. Entonces, con esto generas acciones afirmativas o acciones positivas que para las personas que no están familiarizadas con el tema, vamos a desglosarlo un poco. La discriminación existió en nuestro país siempre. Entonces, los grupos que han sido discriminados históricamente, los protege la ley ahora. Y los discrimina de una manera favorable, es decir, los trata de manera distinta hacia el resto de la población, pero en su beneficio, para así poner una igualdad de oportunidades, ¿no? A estas acciones que generan las leyes y los tribunales se les llaman acciones afirmativas o acciones positivas. Entonces, con las acciones positivas que hay en Baja California Sur, se está fortaleciendo a los grupos vulnerables para alcanzar una igualdad de oportunidades, para romper esa brecha de desigualdades que hay en nuestro país y que hay en nuestro estado. Vamos a hablar también directamente de lo que representa para Baja California Sur que las comunidades indígenas participen y qué significa para nosotros que nos dejen participar en el proceso electoral, o mejor dicho, no que nos dejen, porque siempre hemos tenido la oportunidad de participar, sino que se garantice el derecho a participar. En primer lugar, para Baja California Sur es importante porque cada vez más la población de personas indígenas en el estado crece de manera desmesurada. Y segundo, para nosotros las comunidades indígenas es importante que personas de las comunidades o de los pueblos lleguen a un espacio donde puedan beneficiar o impulsar a las demás personas. Por bien lo decía Denise Dresser, ¿de qué sirve tener el talento, tener la energía y tener las ganas si no los vamos a ocupar para cambiar a México? Al momento en que el IE da la oportunidad y obliga a las instituciones a que participemos, también da la oportunidad de que una persona llegue, ya sea, voy a poner un cargo así nomás por ponerlo, no sé, un diputado que pueda legislar en materia de pueblos indígenas. ¿Y en qué nos beneficia? En que va a legislar conociendo verdaderamente la problemática, porque él ya pasó por eso. Y no es lo mismo que una persona estudie el problema a que una persona sea parte del problema. Y cada vez más vamos a ver que estas comunidades van a seguir fortaleciéndose y ya no va a ser necesaria la obligación por la ley, sino que cada persona que quiera participar va a poder hacerlo libremente porque ya se hizo una costumbre. Así como la costumbre hace la ley, las leyes hacen las costumbres a veces también. Hice una lista de propuestas aquí para todos y cada uno de los ciudadanos que nos acompañan. Igual me hubiese gustado mucho
que estuvieran funcionarios públicos o legisladores para que las tomaran en cuenta, y espero que en la transmisión de Facebook pueda haber una que otra persona por ahí. Pero en primer lugar, que las autoridades en conjunto con líderes sociales, con un interés en la causa, debemos de visibilizar la problemática. De nada sirve saber que hay un problema si no nos sensibilizamos también. Ojo ahí. Hay muchas personas que ni siquiera saben que Baja California Sur tiene una población indígena grande, que a lo mejor no nació aquí y no es originaria de aquí, pero a final de cuentas, en las cifras y en los conteos cuenta, pues. No nos podemos hacer los ciegos ante una problemática que es real y que verdaderamente tarde o temprano nos va a alcanzar y nos va a afectar. Incluso hay personas que ya son nacidas aquí en Baja California Sur, que son de razas indígenas de otros estados. Por ejemplo, las personas que vinieron hace 20, 30 años de la comunidad mixteca o de la comunidad zapoteca, y a lo mejor tuvieron hijos con un tlaxcalteca en Baja California Sur, y son ascendientes, tienen ascendencia indígena, pero son subcalifornianos también, y van a estudiar y se van a desarrollar, y van a crecer como tal, y no van a tener la garantía a participar o a verdaderamente generar las ideas y también a enfrentar las problemáticas sociales, ya no solo de su comunidad, sino ahora de su estado, porque ya son nacidos aquí. Segundo, generar políticas públicas para el fortalecimiento de las comunidades indígenas, de las indígenas mixtas, porque no hemos encontrado en Baja California Sur una comunidad como tal indígena, en materias directas como la educación, la salud y espacios de participación. Aquí sí es importante hacer un hincapié y hacer un pequeño, no paréntesis, pero una aclaración. A mí me molesta mucho ver a muchos jóvenes y a muchos ponentes el decir, número uno, tenemos que generar acciones de cambio, tenemos que generar políticas públicas, tenemos que movernos para cambiar al país. Ok, eso motiva, te llena de energía y además te hace querer hacer las cosas bien. Pero dices que hay que hacer las cosas, pero no dices cómo. Generar políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? Generar propuestas. ¿Qué propuestas? Acciones de cambio. ¿Qué acciones de cambio? Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos hacer con la educación? Acercarnos, bueno, en este caso, proponer a las instituciones, ya sea gubernamentales o instituciones privadas, que se acerquen a las comunidades indígenas para garantizar el derecho a la educación verdadero. En primer lugar, no solo con los niños, sino también con los adultos que ya están. Y empezar con lo primero, que es que las personas que no saben hablar el español, se les enseñe. Porque sí, vamos al punto de la burbuja otra vez. Los están respetando, que no quieren que se le olvide su lengua madre, pero al no saber español se limitan mucho en sus posibilidades, tanto de que no pueden ir al hospital, por ejemplo, que va con el derecho a la salud. Y la educación aquí es muy importante, porque al momento en que ellos quieran trascender ya no van a poder, se les limita tanto al campo agrícola, ya que no pide algo educativo, no pide un estándar de educación, y ya ahí se quedan para siempre, sino hay que brindarles más oportunidades. Y aquí se tienen que aprovechar los luchadores sociales también y las personas que se interesan por estos temas. En salud, creo que antes existía, aquí Francisco me podrá ayudar con el dato, brigadas médicas, ¿no? A comunidades rurales. Pero cada vez se dejaron de hacer y dejaron de llegar a los lugares que tenían que llegar. Tenemos que fortalecer esta parte también. Porque si bien es cierto, a nosotros, bueno, en lo particular a mí no me afecta mucho porque vivo en la ciudad de La Paz. Si a mí me pasa un accidente o algo, tengo el hospital a máximo 1 hora. Pero ¿qué va a pasar con una persona de la comunidad indígena que vive en una comunidad rural? Pues va a pasar mucho tiempo en que llega al hospital y a lo mejor ya le pasó una desgracia. Y ojo, a lo mejor puede decir, se está saliendo del tema. No, pero antes de incluirnos directamente al proceso electoral, primero hay que incluirnos verdaderamente en la sociedad. Hay que ver estos puntos como deben de ser. Y en los espacios de participación, espacios como este, que se nos dé la oportunidad de comunicarnos
con personas como ustedes, que vienen a hacer un análisis, que saben que no tengo la verdad absoluta, pero que sí he estudiado el tema, y que ustedes van a replicar lo que consideren correcto y van a omitir lo que no. Yo sé que a partir de este momento, en todos y cada uno de ustedes, hemos sembrado una semilla de la idea de defender a los pueblos indígenas. Depende de ustedes que esta idea germine, depende de ustedes que esta idea siga creciendo y sobre todo contagiar a más personas. Y ojo también, para las personas que crean estos espacios de participación. Los jóvenes, las comunidades indígenas y los grupos vulnerables, las personas que nos dedicamos a defender estas causas y a platicar sobre esto, no somos un banco de ideas en el cual cualquier persona puede venir y llevarse la idea y hacerla propia, ¿no? En este punto también muchas veces a las comunidades indígenas se les ha discriminado. Llegan, hacen una propuesta, algún servidor público la toma como propia, olvida a su comunidad, llega a, ya sea a un cargo legislativo o a un cargo de donde se tenga que proponer las ideas, propone la idea como suya y el que la aplauden es a él y el que la toma en cuenta es él, pero ya no pasa nada con la comunidad. La comunidad queda olvidada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con estos espacios de participación? Escuchar a quien venga y a quien traiga las ideas, impulsar esas ideas, pero sobre todo tomar en cuenta a quien las traiga. Y va para todos los grupos vulnerables, porque como lo mencionaba, muchas veces se nos toman el olvido y se roban las ideas y confunden la inspiración con un plagio. Y al momento en que las comunidades indígenas van consiguiendo el empoderamiento en este sentido, ya no va a ser necesario que solamente los funcionarios públicos o el Estado venga y les diga, yo te garantizo este derecho y te apoyo para que tengas una vida mejor, sino ya solamente los líderes que se vayan creando en esas comunidades van a poder luchar por el mejoramiento de su contexto social, sin la necesidad de que haya tanta intervención del Estado, o incluso también puede haber un parámetro en que se permita la participación de la iniciativa privada. Tercero, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia con su comunidad de ascendencia. Esta parte es importante también. En lo personal, a mí desde muy pequeño se me inculcó el sentido de pertenencia por mi país, ya que el 80% de mi familia pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero actualmente estoy fortaleciendo tanto la identidad como persona de mi comunidad indígena, porque pasó un tiempo en el que yo me alejé, pues, al momento de estar aquí, y es importante que sigan tomando en cuenta ese origen que tienen para seguir manteniendo a un país pluricultural, porque de lo contrario se van a seguir extinguiendo las comunidades indígenas como lo han venido haciendo, que 62 lenguas y 68 pueblos, que antes eran más, antes eran 74 y 70. Y así poco a poco, si no fortalecemos este sentido, se va a perder la riqueza cultural de nuestro país, que es una de las cosas que más nos caracterizan. Y lamentablemente, cuando una comunidad, está comprobado que cuando una comunidad indígena o una civilización se pierden muchas ideas, muchos conocimientos y muchos años de investigación que se han hecho, porque no conocemos absolutamente todo. Y muchas comunidades, debido a su cosmovisión, no revelan las cosas que conocen, y se pierde mucha historia en nuestro país al momento en que una comunidad indígena desaparece. En nuestras manos está, en primer lugar, pues evitar la discriminación hacia las personas indígenas, ¿no? Para que no les dé vergüenza platicar en su lengua y no les dé vergüenza decir que son indígenas. Por lo menos en Baja California Sur sí lo he notado mucho, ese tema de que ocultan el origen para no ser discriminados, ¿no? Y en cuarto lugar, hacer una campaña real en el que se les dé a conocer a este sector poblacional los derechos humanos y su exigibilidad, que va de la mano con las políticas públicas de educación. ¿Qué pasa cuando una persona sabe que le están haciendo algo incorrecto? No lo acepta y le alza la voz. Lamentablemente en nuestro país, no solo en Baja California Sur, muchas personas que tienen que emigrar llegan a los campos, pongo el ejemplo de los campos agrícolas, pero puede pasar en cualquier ámbito laboral, ¿no?
y también en el ámbito electoral, de que no se les da la oportunidad de participar y no tienen no conocen la exigibilidad, que en este momento ya se está abriendo la puerta, ¿no? Supongamos que es explotado. El trabajador no sabe que está siendo explotado porque no conocen los derechos. Y ahorita lo voy a decir con certeza, ya no es exclusivo de una persona estudiante de derecho o egresado de la licenciatura de derecho, conocer sobre los derechos humanos. Se tiene que hacer una obligación para los ciudadanos. Y el Estado debe de garantizar ese conocimiento. Y sobre todo, la manera de cómo exigirlo, el proceso. Porque ¿de qué sirve que yo sepa que me han violentado un derecho humano o que vulneran las garantías gubernamentales, o las garantías del gobernado, si no sé cómo exigirlo? Pues me quedo en las mismas. Voy y le digo al patrón, oye, ¿sabes qué? Es que hay una garantía del Estado que impide que tú me estés explotando. Ah, bueno, está bien, bye. Y pues ya aquella persona pues ya se queda sin trabajo por no conocer estos temas, ¿no? Ahí se encuentra la exigibilidad de esto. Y por lo tanto, la persona, recapitulando tantito en esta parte de lo electoral, la persona sí podía participar anteriormente de la resolución del IE, pero no se conocía verdaderamente su exigibilidad y se le hacía muchísimo más difícil debido a la discriminación histórica que había, ¿no? Hoy se abre la puerta, pero tenemos que hacerle saber que la puerta está abierta. ¿Cómo? Llegando a ellos. Y hoy quisiera preguntarles a ustedes, ¿alguna de estas cosas verdaderamente se hacen en nuestro país o por lo menos en nuestro estado? Pues la respuesta yo creo que es que no. Y con esto, pues me gustaría desde un principio dejar en claro que a través de estas problemáticas sociales en nuestras comunidades, por mi raza siempre hablará mi espíritu. Muchas gracias. Excelente participación, la verdad, me dejaste con varios temas sonándome, Alexis, porque pues no tenemos esa visión, no tenemos ese enfoque el que nos hiciste el día de hoy, que nos diste, la verdad que nos brindaste. Me abrió mucho los ojos a varios temas que tal vez por costumbre hemos ido omitiendo y se van perdiendo, ¿no? Pero lo estamos haciendo por costumbre, es decir, nosotros mismos hemos ido poco a poco o gradualmente haciendo que se aíslen y que se dejen de visibilizar precisamente esas costumbres, esos hábitos, esas tradiciones, esas lenguas, esas etnias, esos grupos. Precisamente me dejaste pensando en varios temas, la verdad que excelente ponencia. Y de verdad que es un tema interesante a tratar en varios foros. Yo creo que esto lo tenemos que desarrollar todavía más porque, como bien dices, en Baja California Sur, aunque no es tan grande o no es tan visible, pues, todas las etnias que existen en el estado, ya tenemos una policulturalidad que también ahorita te retomé la palabra que manejaste, que nos obliga a tener que voltear a verlas y a tener que enfocarnos también en esas condiciones en las cuales, sin querer, los estamos obligando a vivir. Por una ley también, ¿no? Como lo señalas también, porque sí, tenemos una ley en el Estado, pero también tienen la libre asociación también, y que a veces se nos olvida que están, como todos los individuos, pues con sus garantías individuales para poderlo realizar, y que la misma Constitución no lo otorga. De verdad me dejaste con muchos temas, pero bueno, voy a ceder, la verdad que el uso de la voz, un tema muy interesante, voy a ceder el uso de la voz a dos compañeras que están listas ya con preguntas, pero además también, Carlos Fuentes Otumba, decirte que ya les estaría haciendo ahorita pasar la liga, ya la voy a poner aquí en el Zoom, para que también la tengan, porque hoy transmitimos por YouTube, hubo algunos detalles con Facebook, pero estamos transmitiendo por YouTube. Y les voy a enseñar la liga para que la puedan pasar y editar como lo quieres hacer allá en Oaxaca, amigo, Notumba, para que nos hagas el favor de transmitirlo, Carlos. Y bueno, después le cedo la palabra. Muy amable, muchas gracias, sí. Muy perfecto. Entonces, en primera instancia, le cedemos el uso de la voz a nuestra amiga Ana Lorena
Castro, que además trabajamos en el ayuntamiento paceño y tuvo bastantes experiencias ahí. Adelante, Ana Lorena, bienvenida. Ana Lorena. Yo creo que se desconectó. Bueno, entonces le vamos a ceder el uso de la voz mientras se vuelve a conectar a nuestra... Ya. Ah, ya. Bueno, me da mucho gusto verte, Alexis. Gracias, Francisco. Bien. Es un tema que conozco. Yo creé la Comisión de los Asuntos Indígenas en el ayuntamiento. Tuve un acercamiento con todos. Se abrió una ventanilla especial para ellos. Los visitamos. En ese tiempo el presidente también fue Armando Martínez. Aprendí mucho. Aprendí a ver más de su cultura, que quiero que sepas que mi mamá era asidua, ¿no? Y siempre estaba con esas cosas, lo cual nos enseñó mucho también en la vida. Pero son unas grandes personas que en su mayoría también han sufrido mucho. A mí me tocó estar con niños en los campos, me tocó estar muy de cerca. No sé qué tanto seguimiento le dan ahora. Vamos a verlos, aprenderíamos en primer lugar muchas cosas. O sea, el sentir, el cómo les va, el cómo efectivamente los explotan. Yo lo vi. Y su caminada en la vida ha sido muy difícil. Hay muchos profesionistas, hay gente muy valiosa. En el Cabildo Infantil también incluimos niños de origen así, pero son realmente cosas que la gente no voltea a ver y tú sabes cuándo los voltean a ver. Entonces yo creo que es tiempo de darle un buen seguimiento, de hacer las cosas que te tienen que hacer de verdad. Nosotros, en un momento que me dio mucha cosa, porque había uno de ellos que quería que les diéramos el parque, la oportunidad de poner todas sus cosas de venta ahí, y finalmente lo dejamos, y después al tiempo él falleció. Decía, de no chin, cuando ya lo hicimos, bueno, eso quedó, no sé cómo estará ahorita, pero las cosas es que en el actuar y el decir es darle seguimiento a las cosas, no decir lo voy a usar ahorita y después ya no existe y después sí. Creo que son grandes aprendizajes que tuve. Francisco también los tuvo y todos los que estuvimos ahí. Y pues en realidad, felicidades. Sé que falta muchísimo por hacer, pero pues aquí se tienen que hacer las cosas de corazón. Y como les digo, el movimiento se demuestra andando, no hablando, no, Alexis, porque si no, no avanzamos. Entonces, felicidades. Felicidades, siempre estoy para servirles, para servirte, y que Dios te bendiga. Excelente. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Lore, por tu participación. Si gustas, Alexis, le vamos a ceder el uso de la voz a nuestro amigo Luis. ¿No se fue? ¿Ya se fue o sí se fue? Quería participar. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Alexis, ¿qué tal? Qué gusto escuchar tu charla. Me da en especial mucho gusto que hayas, pues que nos hayas expresado este tema que en realidad pocos conocemos, y sobre todo aquí en Baja California Sur, que se habla mucho de las comunidades indígenas, pero muchos hablan con el afán de quererlas desconocer, y creo que más bien hay que caminar hacia su reconocimiento, aunque son en su mayoría comunidades migrantes, pero hay que reconocer que siguen haciendo presencia en nuestro estado, y que las características de ser personas y comunidades indígenas no las van a dejar solamente por cambiar de estado o de lugar de residencia, ¿no? Creo que es importante que vayamos visibilizándolos, como dice Francisco, y, y quiero pues sobre todo felicitarte porque creo que parte de tu labor, a pesar de que eres muy joven, ha sido enfocada en hacer este trabajo de visibilizar las comunidades indígenas, de darles voz también a ellos, y eso siempre debe de valorarse. En ese sentido, qué bueno, bienvenido, y fue muy enriquecedora la conferencia. Gracias, amigo. Hasta luego. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, Luis. Le cedemos el uso de la voz ahora a nuestra compañera Yasmith. Sí, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Felicidades, Alexis, por tu tema, muy interesante, la verdad, muy enriquecedor. Coincido contigo en algunas cosas porque a veces hay discriminación, pero por desconocimiento. Me da gusto que tú nos informes y nos des a conocer tan solo algo muy sencillo como con nuestro sector, que siempre dicen el término incorrecto. Y yo te quiero preguntar algo a ti. También a lo mejor podría decirse que es muy sencillo, ¿no? Pero a nosotros sí, tenemos que decir cómo es persona con discapacidad, a que nos digan discapacitado. He escuchado mucho que ya no se tiene que decir persona indígena, sino que personas de pueblos originarios o personas de comunidades indígenas. Lo escuché a una persona de la CNDH. ¿Qué tan cierto es esto? A lo mejor para ustedes resulta como peyorativo, a lo mejor no sé, por eso te lo pregunto también. Y la otra cuestión que te quiero preguntar es, ¿cómo hacer para que haya una armonización entre las leyes o la manera en que se gobiernan las comunidades indígenas y las modernas, o cómo se podría decir? Porque tengo una compañera que ella tiene discapacidad, Jenny, ella es usuaria de silla de ruedas y es de una comunidad indígena. Entonces, me ha tocado trabajar con ella en cuestiones de sensibilización y concientización también. Y ella comenta que, bueno, me ha tocado que dice que es muy difícil a veces llevar, por ejemplo, pláticas de sexualidad a estas comunidades porque están muy arraigados con sus usos y costumbres. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer una armonización y decir, tienes que tener una planificación familiar, tienes que evitar la violencia en tu casa? O sea, ¿cómo poder hacer esa manera de que, como tú dices, no deben desaparecer? Tenemos que es una pluriculturalidad, ¿ok? Pero ¿cómo se puede mediar esas situaciones, no? O sea, la parte negativa de sus culturas o la parte que no es correcta, se podría decir, para apoyarlos y que se desarrollen. Esa es una pregunta que nos hicimos aquella vez porque sí es un poco difícil salir de sus usos y costumbres, como tú lo dices, ¿no? Pero también tienen ellos que tomar otras actitudes o modelos de vida. ¿Cómo poder hacer eso, Alexis? Y felicidades por tu participación. Muchas gracias. Te contesto la segunda pregunta primero porque ya se me vino a la mente todo, absolutamente todo la fundamentación de lo que te voy a decir. Específicamente no recuerdo en qué resolución, pero la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se pronunció sobre estos temas de toda América Latina, ¿no? Que cualquier uso y cualquier costumbre que contravenga los derechos humanos de una persona deberá obligar al Estado a intervenir, ya sea si vas en contra de la niñez por el interés menor, por el interés del menor superior del niño, o también por el interés de las mujeres o por el interés del ciudadano, ¿no? Cuando algo se contraponga hacia la exigibilidad y el cumplimiento de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de intervenir, ¿no? Y ahora bien, a nosotros como tal, porque nosotros también tenemos mucho trabajo que hacer, cuando vemos algo que está pasando, denunciar también, ¿no? Que si bien es cierto, las comunidades indígenas muchas veces hacen cosas que no deben de ser permitidas legalmente y hay veces que no se denuncia porque se piensa, como tú lo mencionas, el desconocimiento de que hay una ley que se contrapone o que hay mecanismos para proteger la integridad de las personas, pues no se denuncia como tal, pues. Y nosotros debemos de hacerlo, es lo que nos corresponde. Tal es el caso de, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, de las niñas que se vendían antes, ¿no? Y que todavía se siguen vendiendo por los padres de familia. Cuando interviene el Estado, pues constituyen un delito a final de cuentas. Y pues, si bien es cierto, estás en tu comunidad, pero tu comunidad también está dentro de un territorio nacional. Pues, te respetamos siempre y cuando tú también respetes las normas de la ley. Y sobre todo, pues, el principio, no recuerdo cómo se llama, pero donde se tiene que ver el cumplimiento de la ley que mayor beneficia a las personas. Y regresando a lo primero, yo en lo particular no hay ninguna molestia y siempre lo he mencionado como personas indígenas, pero sí he escuchado que se nombra o que se está empezando a nombrar
como personas de comunidades indígenas, que yo siempre he hecho el análisis de que no es lo mismo, como lo mencionaba ahorita en la charla. Una persona de una comunidad indígena puede ser o no ser indígena. Por ejemplo, en mi comunidad de San Sebastián Izcapa, la gran mayoría sí somos personas indígenas, pero hay un porcentaje que no lo es, y ellos no se catalogan indígenas, porque son mestizos o ya no forman, ya no tienen sangre indígena porque migraron a ese sector, y ellos a ellos se les pudiera decir personas de una comunidad indígena porque son originarios de una comunidad indígena, por ejemplo, pero no son indígenas, no tienen ascendencia, pues. Pero sí se está cambiando el término a personas de comunidad indígena, pero yo lo sigo nombrando como Persona personas. indígena es lo correcto. Y Desde mi por punto, último, así, nada más un comentario. Ahorita hace rato se me había olvidado el nombre de esa, ¿cómo se llama? Se llama María Lorena, pero no recuerdo el apellido de la corredora Rarámuri, para sí, que los demás la tengan en mente también. Ya cuando nos vuelvan a hacer una pregunta, también incluirla a ella, ¿no? sí, Gracias, Alexis, y muchas felicidades. muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias, Alexis. Continuamos con las participaciones y nuestro amigo Emeterio Orozco puede abrir el micrófono. Sí, muchas gracias, Francisco. También muchas gracias, compañero Alexis Guzmán. Un tema sumamente difícil y controversial. Y qué bueno que el IE abra la puerta, amigo. La verdad es que es un reto para el partido. A mí me dio muchísimo gusto acudir en representación del secretario o de la Oficina de Población a un foro de consulta e información cuando se estaban creando la ley de comunidades indígenas. A micrófono abierto les dije que era sumamente difícil poder cumplir con todos los requerimientos, con todo lo que ellos estaban solicitando, porque también tiene que ver algo presupuestal, algo para que la ley se pueda cumplir, pueda hacerse viva. Entonces, desde ahí empezamos con un poquito de problemas para poder establecer esta ley, que es un poquito difícil por todo. Fue una carta más allá de Santo Claus, amigo, mucho más allá. La verdad, sí, había exigencias muy puntuales, pero algunas muy difíciles de cumplir. Ahora bien, yo considero que en Baja California Sur no se ha cooptado el derecho de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. La prueba es que tenemos diputadas de estas comunidades y son por mayoría y son muy actuantes. La verdad es que me ha dado muchísimo gusto participar con ellos. Yo creo que sí recibimos visitantes y obviamente se quedan, primero vienen a trabajar. Yo los reconozco como personas de mucho trabajo. He sido testigo de cómo primero los ve uno casi arrastrando cajas de cartón para hacer su lugar de vivienda, después lo ve uno con un canasto con dulces y después uno ya los ve con una empresa grande formal. Pero es un proceso, pues. Yo creo que en Baja California Sur de alguna manera sí han encontrado satisfactores que no han encontrado en sus comunidades. Yo entiendo que hay una lucha para lograr satisfactores de este tipo. Sin embargo, sí es sumamente difícil, incluso entre tantas etnias, lenguajes, dialectos, el ponerse de acuerdo. Además, hay pueblos y comunidades muy peleoneras, amigo, entre ellos mismos. Tú lo entiendes. Y yo se los he dicho directamente. Ponerse de acuerdo es difícil. Yo tengo un amigo que es gobernador de pueblos y comunidades indígenas que tiene millones de integrantes, Filiberto Cuchán, que ganó una controversia constitucional para que se le restablezca o se les cumpla el derecho constitucional de tener representatividad en los órganos. Y es por vía de representación proporcional, ni siquiera por votación, amigo, para que tengan esa representatividad. Atendiendo a esa ley, a este artículo constitucional, pudieran tener en el país. Pero sí es sumamente difícil el que puedan haber una portabilidad de usos y costumbres. Hay que ver el problema que se suscitó en Baja California Sur, en el que se detuvieron a 9 personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas por explotación infantil, por trabajo infantil, que al fin y al cabo y en negociaciones, después de un tiempo de estar encarceladas o recluidas, pues lograron la libertad atendiendo a este derecho humano
de usos y costumbres, ¿no? Yo creo que fue más una negociación que un apego a la ley de Baja California Sur. Yo considero que sí debemos de fortalecer su labor, su trabajo, su representatividad en Baja California. Y yo me enfoco a esto, a que el partido tiene un gran problema. ¿Cómo llegar a los pueblos y comunidades indígenas? Desde el Estado batallamos en el sentido de que hay que proporcionar traductores, hay que proporcionar para que puedan, incluso para cuando van a poner para que se cumpla un debido proceso judicial a la hora de los juicios. Es un tema difícil. Yo creo que sí debemos atorarle ya, y no nada más a también a otros. Hay muchos grupos sociales que requieren de atención del partido para ir precisamente cumpliendo con con esto que nos constriñe en la norma constitucional de cumplir, respetar, garantizar los derechos humanos, y ellos luchan por ello, y el partido tiene que estar de su lado. Es cuanto, amigo. Bien, muchas gracias, Emeterio. Si tienes algún comentario, amigo Alexis, adelante. Sí, por supuesto, no. Muchas gracias, don Emeterio. Es una persona a la que yo admiro mucho, en aprecio. Por ahí lo vi muchas veces en la Universidad Autónoma del Estado, cuando había conferencias de derechos humanos y cosas así. Hemos coincidido en algunas cosas ahí. Y sí, menciona muy bien la cuestión de es muy difícil ponerse de acuerdo, y a eso es lo que yo mencionaba, que no se puede legislar en materia de pueblos indígenas sin tomar en cuenta que no somos iguales los 68 pueblos. En la individualización se encuentra lo místico de las comunidades indígenas, lo que se debe de buscar. Y sí, también concuerdo con que el Partido de Acción Nacional o todas las instituciones, no solo un partido, sino todas las instituciones e incluso el Estado, deben de buscar el acercamiento y la manera más amigable de acercarse tanto a las comunidades indígenas como a los demás grupos vulnerables. Excelente. Pues bien, les puse aquí a un costado, si me permite, la liga en el Zoom para que nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción. Y desde luego, bueno, agradecer sus participaciones. También estamos en YouTube conectados, como lo hemos comentado, y sí, es bueno también reconocer pues, la importancia y el valor que le da el Instituto Nacional Electoral con este tipo de actividades que nos permitan a los partidos políticos pues interactuar con la ciudadanía y desde luego exponer lo que en razón y en consecuencia se está llevando a cabo en el ámbito político, pero también en el ciudadano. Y bien, no sé si existe alguna otra participación. Tratando de ver, si no existe alguna otra participación, yo pasaría a presentar desde luego en nombre de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, pues desde luego el reconocimiento para nuestro amigo por su desempeño en esta conferencia, y desde luego en nombre también de nuestro partido, pues agradecerle esta preparación de tema, ya que es un tema bastante interesante, pero además que nos ha enriquecido el día de hoy, amigo. Y si me permites, pues voy a leer el reconocimiento. No sé si se alcance a ver, ¿sí se ve? Perfecto. El Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Baja California Sur, a través de la Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, otorga el siguiente reconocimiento a Alexis Guzmán por haber impartido la conferencia de inclusión de las personas indígenas en el proceso electoral. Jueves 10 de diciembre del 2020, Baja California Sur, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, firma nuestro presidente estatal, Carlos Rochín Álvarez, y un servidor. De verdad, Alexis, darte mi reconocimiento y mi agradecimiento por esta esmerada participación. Hay temas que creo yo que serán vitales en los próximos días, con un proceso electoral que se avecina, pero además con la participación ciudadana que será aún más constante en este proceso.
Alexis, para concluir, pues abrimos micrófonos si gustas tú cerrar esta presentación y después pues ya abriremos micrófonos para despedirnos y una disculpa, nuestro compañero Luis se tuvo que retirar, tenía otra actividad que desarrollar aún, pero les envío un cordial saludo. Adelante, Alexis. No, pues darle las gracias a todos y pues darle un fuerte abrazo para que, y más que nada invitarlos a la participación en todas las problemáticas que veamos, pues poner nuestro granito de arena también. Por mi parte sería todo y pues que Dios los bendiga y que viva México, ¿no? Muchas gracias. Abrimos micrófonos, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que... Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Cuídense. Hasta luego, hasta luego. Los Bye, esperamos. felicidades, Alexis, Francisco. Cuídense. Gracias. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde con la última conferencia de este programa denominado Capacitación a Distancia en tiempos de COVID, con el tema de Construyendo Ciudadanía. 6 de la tarde, día de mañana, por favor, por aquí los Muy esperamos. bien. Vamos a llegar a la liga. Muchas gracias. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias.